Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. Siria sufre un doble atentado terrorista a manos del Estado Islámico. Más de unas 25 personas han muerto en un doble ataque a un puesto de control militar en la ciudad de Homs. Los bienes de los refugiados en Dinamarca serán confiscados para cubrir los gastos de su estancia y limitar la reagrupación familiar en el país. París vivió una jornada de simultáneas huelgas y protestas de diferentes colectivos. Taxistas, funcionarios y controladores aéreos bloquearon la capital francesa. Dos atentados terroristas, uno seguido del otro, remecieron hoy la ciudad de Homs en Siria. El grupo Estado Islámico reivindicó la autoría de los hechos en los atentados. Murieron más de 20 personas. Al menos 24 personas, entre ellos 2 oficiales del ejército sirio, fallecieron y más de 100 resultaron heridos en un doble atentado con coche bomba en el barrio de Al-Zara, de mayoría alawi, en la ciudad de Homs. El autodenominado Estado Islámico se reivindicó la autoría del ataque, según un comunicado publicado en el Internet. Así lo informó la agencia de noticias Amaq. El gobernador de Homs, Talal Barasi, dijo a la agencia estatal Sana que el puesto de control del ejército sirio fue alcanzado por primera vez con un coche bomba, pero luego fue seguido por un ataque suicida cuando un yihadista detonó su cinturón con explosivo entre la multitud que habían acudido a rescatar a las víctimas. Por su parte, el primer ministro sirio Bael al-Alaki calificó el atentado terrorista de cobarde y que apunta a elevar la moral de los extremistas después de las recientes victorias militares alcanzadas por el ejército gubernamental. La televisión siria transmitió imágenes pocos minutos después de la explosión, donde se observa la desesperación de las personas tratando de ayudar a los heridos. Edificios, tiendas, departamentos y varios vehículos también quedaron dañados. Este mismo vecindario ya fue objetivo de bombardeos por parte del Daesh el pasado mes de diciembre. En tanto, en Turquía, la policía detuvo a 31 sospechosos que estarían vinculados con el Estado Islámico en varias operaciones en la capital Ankara y en el sur del país. Así lo informó el diario turco Milliyet. Entre los detenidos se encuentran 19 extranjeros. En la operación se decomisaron fusiles de caza y documentos vinculados con el ISIS. Luego de varios días de incertidumbre, se confirmó hoy el envío de invitaciones al gobierno y grupos opositores sirios que dialogarán a partir del viernes en Ginebra para buscar una salida política a la guerra en Siria. Las Naciones Unidas envió las invitaciones al gobierno sirio y a la oposición moderada para el inicio de las conversaciones de paz en Ginebra, que se iniciarán el próximo viernes 29. Sin embargo, la ONU no dio detalles de la misma ni qué grupos opositores están en la lista, y ya empezaron las discrepancias entre los países que asistirán a este evento internacional que busca acabar con la guerra interna que vive Siria hace 5 años. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov promueve la participación de los kurdos sirios en la mesa de diálogo por considerarlos una fuerza muy efectiva en la lucha contra el Estado Islámico. Sin este partido, sin su participación, las negociaciones no pueden dar resultado que queremos, es decir, la regulación política definitiva en Siria. Lavrov dijo que los kurdos representan el 15% de la población siria y ocupan un territorio clave y es importante su participación. No invitarlos a Ginebra sería un serio error, sentenció.
¿Cómo se puede hablar de reformas políticas en Siria ignorando el principal partido político kurdo, una fuerza bastante poderosa que se opone activamente al terrorismo y al ISIS en tierra? A Turquía no le gustó nada estas afirmaciones del canciller ruso porque minutos después su homólogo turco Mevlut Cavusoglu prometió boicotear las conversaciones de paz si el Partido de Unión Democrática PYD es parte de la misma, pues las conversaciones son entre el régimen y la oposición y no con organizaciones terroristas, dijo Cavusoglu, recordando que los kurdos tienen vinculación con la guerrilla kurdo-turca PKK. Si se invita al PYD a las conversaciones de Ginebra, por supuesto que vamos a boicotear a la reunión. El PYD y el PKK son la misma organización terrorista. ¿Puede una organización terrorista representar a los kurdos? Realmente no pueden. En el mismo contexto, el primer ministro Ahmet Davutoglu dijo que apoyan la participación de los kurdos en las negociaciones, pero sin la participación del PYD, considerado terrorista por Ankara. Una promesa de negociaciones sin los kurdos estaría incompleta. Sin embargo, estamos en contra del que el Grupo Uniones de Protección Popular y el Partido Unión Democrática, que reprimen a los kurdos, estén en la mesa. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Francia, mediante su portavoz Romain Nadal, aseguró que el grupo opositor que se creó durante las conversaciones en Riad el mes pasado debe liderar las conversaciones de paz en Ginebra. Y sobre estas próximas conversaciones, el diario The New York Times comienza su nota diciendo: cuando usted lo han invitado a alguna reunión, ¿no se ha preguntado quién más irá? Y eso es lo que deben estar preguntándose todas las partes para saber si van o no van. Sí, pero digamos, el criterio del gobierno turco, si se aplicara de manera coherente, implicaría que nadie puede ir, ¿no? Si se trata de no pueden ir porque han cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra, para empezar no debería estar representado el régimen, que es el que más número de víctimas ha causado a través de actividades que no son actividades lícitas de guerra, como bombardeos aéreos de escuelas. Lo mismo podría decirse de buena parte de los grupos islamistas armados, y también se puede decir obviamente del Partido Unión y Democracia y de su brazo armado, pero francamente en términos comparativos son los que menos atrocidades han cometido. Y efectivamente, como dice el canciller ruso, han sido quienes más han concentrado su atención en el Estado Islámico. Son las tropas en el terreno que nadie más quiere poner. Nadie más quiere poner, efectivamente. Ahora, ¿alguien más podría representar a los kurdos? Porque dice el gobierno turco que no es que sea en contra de los kurdos, es contra ese grupo de kurdos. A ver, no hay elecciones democráticas, Siria no es una democracia. Luego, entonces, ¿cómo definir los participantes? Aquí el derecho a participar se gana en el campo de batalla. El único grupo que tiene una presencia militar y todo parece indicar apoyo social en el Kurdistán sirio es Unión Democrática y su brazo armado, este grupo de comités de apoyo popular. No hay otra fuerza política significativa del lado kurdo de Siria. O sea, honestamente, salvo que la designe el gobierno turco, no habría nadie más para ejercer con un mínimo de credibilidad esa representación. Ahora, estos ataques que hemos visto en la nota inicial del ISIS, uno de ellos en Homs, que hasta hace poco era un bastión rebelde, y creo que es de la imagen de la guerra en Siria, la que hemos visto de Homs destruida, ¿no? ¿Qué efecto pueden tener en Bashar al-Assad con respecto a las conversaciones? Porque algunos decían que Bashar al-Assad no estaba del todo convencido en negociar porque finalmente sentía que estaba ganando la guerra. Bashar al-Assad muy probablemente haga lo que le sugieran los rusos, porque si está ganando la guerra es porque la intervención rusa cambió dramáticamente el curso de la misma. Hasta septiembre del año pasado, habría que recordar, él estaba perdiendo terreno, e incluso recordemos, lo reportamos en este programa, un discurso de él donde decía que iba a abandonar determinadas zonas del territorio sirio para concentrar sus fuerzas en los bastiones que podía defender. Y cuando interviene Rusia a través fundamentalmente de ataques aéreos en septiembre del año pasado, eso cambia dramáticamente. Entonces,
La suerte de Siria se debe, del régimen sirio, en el campo militar se debe al apoyo ruso, y en ese sentido Rusia tiene una gran influencia sobre ese régimen. La otra cuestión ahí es que Homs es a la vez una provincia y una ciudad que es capital de la provincia, que es homónima. Las dos se llaman Homs. La ciudad es la tercera o cuarta ciudad en tamaño de población del país, y en la ciudad, a raíz de un acuerdo al que se arribó con mediación de Naciones Unidas en la segunda mitad del año pasado, se retiraron los últimos remanentes de la insurgencia contra el régimen que permanecían en la ciudad. Pero si bien la insurgencia ya no tiene presencia en la ciudad de Homs, sí tiene presencia en la provincia de Homs. En el norte, sobre todo el Frente al-Nusra y grupos aliados. En el este, el Estado Islámico, y en el este de Homs está, por ejemplo, Palmira, esta ciudad romana que el Estado Islámico virtualmente ha destruido. Dinamarca aprobó una ley que permite la confiscación de dinero y objetos de valor a los refugiados para pagar su permanencia en ese país. Algunos la han calificado de racista, pero para el Partido Liberal de Dinamarca solo busca solventar los gastos de acogida a los cientos de refugiados que llegan al país. Se trata del polémico proyecto de ley que aprobó el Parlamento danés y que plantea la confiscación de dinero y objetos de valor de los solicitantes de asilo para costear su estancia, así como limitar la reagrupación familiar. La vocera de esta iniciativa en el país nórdico es la ministra de Inmigración, quien argumentó ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior de la Eurocámara